En este ejercicio necesitamos demostrar la distributividad de una operación binaria respecto de otra por la izquierda. Para este caso tenemos que la operación cruz circulada va a ser distributiva por la izquierda si cumple que para todos x, y y z en R2, porque es en donde está definida la operación binaria, ambas operaciones binarias. Si cumple que para todos x, y, z, cuando yo opero x, cruz circulada y, suma circulada z, esto debería ser igual a x, cruz circulada y, suma circulada x, cruz circulada z. Y la forma en la que vamos a demostrar que la distributividad funciona, vamos a hacer la operación del lado derecho de la igualdad, luego la operación del lado izquierdo, y vamos a comparar ambos resultados. Entonces primero necesitamos los tres pares x, y, z. Podemos tomar nuestro par x como el par con elementos AB, nuestro par y con elementos CD y nuestro par z con elementos E y F. Todos estos son elementos en R2 porque son pares. Primero tomemos entonces x, cruz circulada y, suma circulada z. Esto sería el par A, B, cruz circulada, y acá tenemos el par y que es CD, suma circulada, z que es el par E, F. Esto viene siendo AB, cruz circulada, y aquí adentro aplicamos la operación suma circulada, que es la suma usual de pares en R2. Entonces este es componente por componente, C más E, D más F, y con esto que tenemos acá hay que aplicar la operación cruz circulada. Y la definición me dice que esto es el producto de los dos componentes del primer par, o sea AB, menos 3 veces el producto de los componentes del segundo par, que en este caso sería C más E por D más F. Luego en la segunda componente, A por D, que sería A por D más F, más B por C, que en este caso sería B por C más C. Con esto tenemos el resultado de la primera operación, pero podemos terminar de simplificarlo para poderlo comparar posteriormente. Esto nos queda AB. Acá vamos a tener menos 3 veces C por D, menos 3 veces C por F, menos 3 veces E por D, y menos 3 veces E por F. En la segunda componente tenemos A por D, más A por F, más B por C, más B por E. Ahora podemos realizar la operación del lado derecho de la igualdad, esta parte. Entonces necesitamos x, cruz circulada y,
suma circulada X cruz circulada Z. Esto viene siendo AB cruz circulada CD, y todo esto suma circulada el par X con Z, AB cruz circulada EF. Ahora operamos lo que está dentro de cada corchete, las operaciones de cruz circulada, y tenemos en el primer corchete AB, porque es el producto de las componentes del primer par, menos 3 veces CD, AD, más BC. Eso dice la definición de cruz circulada. Suma circulada. Y ahora el par AB cruz circulada EF sería AB menos 3 veces EF, luego A con F más B con E. Y finalmente podemos hacer la suma circulada, que no es nada más que la suma usual de pares componente por componente. Acá tendríamos entonces AB con AB. Vamos a tener 2AB. Luego tengo menos 3CD menos 3EF. Y en la segunda componente tengo AD más AF más BC más BE. Y desde aquí es evidente que ambos resultados no son iguales. Y como no coinciden, tenemos que X cruz circulada Y suma circulada Z no es igual a X cruz circulada Y suma circulada X cruz circulada Z. Y por lo tanto, la operación cruz circulada no es distributiva respecto a la operación suma circulada por la izquierda.